Bueno. Bueno, ante todo, buenas tardes. La verdad que es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Ante todo, el agradecimiento por la invitación al SAMS y especialmente obviamente a su tesorero que me insistió estar el día de hoy aquí con ustedes y de darme también el placer de poder compartir ciertas apreciaciones en el tema que nos convoca, el cual, permítanme, ahí vamos, convocar como la pospandemia en la medicina del seguro, adaptación y desafíos a futuro. Tengo que reconocer también que para mí es un desafío que esas apreciaciones pasarlas desde lo jurídico a lo medicinal para no cansarlos con números de leyes y articulados y que no se nos duerman en un día jueves por la tarde. Cuando empecé a analizar este tema y justamente cómo adaptarlo a un discurso que sea práctico también para ustedes y que todos se lleven lo que hoy en día ha ocurrido y cómo hoy en día se está desarrollando tanto el mercado de trabajo como el mercado de seguro, comenzaron a surgir ciertas preguntas al empezar a desmembrarlo. El primer cuestionamiento que me surgió es justamente si al día de hoy estamos en una pospandemia en la medicina del seguro o bien si todavía nos encontramos en la pandemia. No en el sentido técnico y específico, sino en relación a si hemos superado la primera implementación de los cambios justamente que trajo la pandemia. El segundo interrogante que me surgió en cuanto a la adaptación es si nos adaptamos, o bien si estamos en vías de adaptación justamente a las necesidades que trajo la pandemia, que surge también la pregunta de si es algo que fue totalmente circunstancial o que si es algo ya permanente del cual no vamos a poder escaparnos. Y por último, el tercer cuestionamiento es en cuanto a si el mercado de seguro y el mercado del trabajo al día de hoy ha sufrido algún cambio y en su caso, cuáles son justamente esos desafíos a futuro. De esos tres cuestionamientos, créanme que busqué intentar dar una respuesta concreta, pero dista mucho de ser una respuesta definitiva, por lo cual también voy a compartir con ustedes opiniones que son subjetivas y que son parciales y que los invitan a ustedes también a continuar con este debate. Cuando comenzamos a ver justamente el tema de la adaptación, el primer término por el cual se convoca en el titulado, comenzamos a ver si justamente cuál fue el cambio para el cual tuvimos que adaptarnos. Y ahí lamentablemente no vamos a encontrar una respuesta que sea concreta y específica, sino que vamos a encontrar que la respuesta del cambio fue de un todo. Lo que cambió acá fue el contexto. Lo que trajo la pandemia fue justamente como premisa el evitar el contacto entre las personas para justamente evitar el contagio y proteger la salud de los trabajadores. Esto obviamente que no puede escapar al mercado de trabajo, que tiene también como función primordial el de promover y prevenir la salud también de los trabajadores. Y en eso justamente la emergencia sanitaria lo que creó o generó fueron dos necesidades. Por un lado, la de justamente proteger la salud de la comunidad laboral, y por otro lado y simultáneamente el de que los procesos productivos de las empresas no se detengan, ya sea por prestaciones presenciales, virtuales o mixtas. Y es ahí donde justamente comienzan a plasmarse algunas cuestiones relativas a cómo desde esa primera necesidad fue reaccionando también el mercado del seguro y del trabajo. En esa primera necesidad, y para no cansarlos, y lo bueno de ser tercero es que puedo copiar a los dos anteriores y no volver a repetir ciertas cuestiones ya tratadas. En la primera reacción ante la primera necesidad, en el contagio, obviamente que están los procedimientos que se fueron realizando en el tratamiento de los primeros casos detectados, el ASPO y el DISPO, el tratamiento no solamente físico, sino psicosocial también que se les dio a los contagios de COVID. Y me voy a parar un poquito más en la segunda necesidad, esa necesidad más vinculada hacia lo productivo.
porque es ahí donde también tenemos que preguntarnos si hubo una adaptación de las empresas justamente a el hecho de que los trabajadores ya no podían ir al lugar de trabajo. Y es ahí donde creo que está el punto neurálgico en poder determinar si existió una adaptación justamente en esa necesidad de que el trabajador no vaya al trabajo, pero que continúe trabajando. Un poco lo adelantó el doctor, las empresas duras, las empresas de industria, las empresas productivas fueron un poquito las más reticentes en justamente adaptarse en la primera línea de producción y recién comenzaron o volvieron a producir una vez que se crearon los protocolos de prevención y las medidas productivas, la mayoría enfocada justamente a evitar el contagio y a una constante higienización de los trabajadores. En cambio, las empresas de servicio y las partes administrativas de todas las empresas en general se vieron con justamente la implementación totalmente rápida y abrupta de lo que fue el teletrabajo. El cual no era, como decía el doctor, no es algo nuevo, pero lo que sí estaba reservado era a ciertas actividades o a ciertas empresas por ahí en nuestro país más de tinte multinacional. Lo que sí podemos ver en ese caso es que la emergencia sanitaria lo que generó fue una ruptura justamente en el paradigma de las prestaciones laborales. Se puede ver cómo en ese caso hubo 3 procesos simultáneos que empezaron a jugar a la par, que fue justamente el de la globalización, el del avance tecnológico y el de la pandemia. La pandemia obviamente como explosión violenta incluso el teletrabajo se tiene que aplicar como una modalidad primordial. En su defecto, los procesos productivos de los que hablábamos no pueden empezar empezar con su curso. Y ahí también es donde podemos ver que en esto que el teletrabajo no es algo nuevo, no nació en el 2020, yo me retrotraigo y un poco tomo lo que decía el doctor, de que se empieza a hablar de teletrabajo recién allá por el 1973, en un contexto totalmente distinto, que tenía que ver con los embargos de petróleo que hacían los países árabes a quienes apoyaban en ese momento a Israel en la guerra de Yom Kippur. Un físico estadounidense es el que justamente utiliza el término del telecommuting para empezar a sugerir que el trabajador no vaya al trabajo solamente para ahorrar combustible. Esa fue la primera sugerencia de empecemos a utilizar la tecnología como para también que tenga una finalidad, en ese caso, de ahorro de combustible. Pero lo que es interesante del informe final que hace este físico es que ya mencionaba que la tecnología de ese momento, 1973, hace 50 años, en el corto plazo iba a generar justamente en las organizaciones la posibilidad de descentralizar todas sus funciones. Fíjense cuánto tuvimos que esperar nosotros, y ahí es donde justamente se ve las estructuras conservadoras que tiene no solamente el derecho laboral, sino también el mercado de trabajo, como para dar lugar a un cierto cambio que tenga que ver con la tecnología y justamente con el teletrabajo. Pasaron 50 años como para empezar justamente a que esto se empiece a implementar. Esto obviamente lo que generó en la pandemia, en la pregunta primordial que se hace la pandemia de cómo evitar que el trabajador vaya al trabajo, que no se contagie, pero que siga produciendo, respondió de una manera tan drástica como decir que el trabajador no vaya al trabajo, sino que el trabajo vaya al trabajador. Fue totalmente concreto en eso, y fue también la capacidad de adaptación, en ese caso de los trabajadores, a sus roles productivos desde sus propios domicilios, lo que también generaron justamente esa luz del potencial que tenía el teletrabajo en cualquier tipo de proceso productivo. No solamente eso, sino que asume esa mirada de que la tecnología justamente es la herramienta por la cual se tenía que adaptar para que esto traccione. No solamente el mercado del seguro, ni el mercado del trabajo, sino también en la medicina. Y se los traigo a ustedes porque obviamente el doctor Itik va a ser el que con mayor precisión trate el tema de la telemedicina. Fue en base a la tecnología la inserción también de empezar a hablar de la telemedicina en algo que era en algunos momentos, ustedes lo saben mucho más que yo, totalmente impensado, el tema del tratamiento de pacientes a distancia. Esto, en síntesis, lo que les vengo contando y hacia donde quiero ir,
es lo que generó una crisis y un cambio de paradigma en el modelo fundamental que tiene el derecho laboral. El derecho laboral se basa justamente en un modelo de presencialidad. En las prestaciones de la tarea siempre cualquier normativa que van a ver basa toda su protección del trabajador en el modelo presencial de prestación de servicios. Es ahí donde está la crisis fundamental que se genera justamente en caso de que nos trae justamente la pandemia. Y cuando hablo del trabajador que va a su lugar de trabajo, no solamente lo enfoco en ese trabajador que fue y se sentó y empezó a trabajar, empezó a producir, sino en todo el contexto que trae justamente el modelo presencial y que tiene que ver también con la jornada de trabajo, tiene que ver también obviamente con el espacio físico en el que ese trabajador prestaba sus tareas y también tiene que ver obviamente con la remuneración. Muchos, y como ejemplo, muchos adicionales de trabajadores tienen que ver con almuerzo, tienen que ver con traslado. ¿Qué va a pasar y qué pasó con esos institutos? Esa es la crisis que empieza a generar el modelo presencial. Ni hablar si obviamente esto lo llevamos al teletrabajo internacional, que es una modalidad también que nos trajo la pandemia. Ahí la crisis es mucho más evidente y lo que se discute incluso es qué normativa inmigratoria se aplica en esas modalidades, qué normativa de seguridad social, qué normativa fiscal, qué se hace con la brecha digital y qué pasa con la cultura inestable justamente de diversos países a la hora de la prestación. Pero quédense justamente con que la crisis del modelo presencial lo que nos trae es justamente un terremoto en los institutos del derecho laboral vinculado con la jornada. En la jornada podemos ver que hoy se está hablando en el derecho de la libertad temporal del trabajador, es decir, romper con esas jornadas estrictas de 8 horas o de 48 horas semanales. También lo que se habla es justamente de los usos horarios, los distintos usos horarios en los que un trabajador puede estar, en vez de trabajar acá, trabajar desde India y en el cual estar prestando servicios como sin ningún tipo de inconvenientes. Y también de la desconexión digital que se necesita en ese trabajador. Lo mismo, la misma crisis se genera justamente en el espacio virtual y en la remuneración y la necesidad de protección que tiene esa relación. Quédense con la idea de que ese trabajador individual que ponía su fuerza de trabajo a disposición de una sola empresa durante las 48 horas semanales, ya está a punto de pasar a un poco la historia, porque justamente el teletrabajo lo que nos trajo es la posibilidad de que ese trabajador trabaje tanto desde su casa, desde un bar, desde el parque, de manera totalmente distinta. Y sin que sea eso justamente un requisito imprescindible. Ahora bien, toda esta crisis en el modelo presencial también obviamente es captada por la medicina del trabajo como una necesidad de comenzar a adaptarse. Y es ahí donde puedo traer a este cambio de paradigma del derecho laboral, un cambio de paradigma en el mercado de trabajo en lo que tiene que ver también con justamente esa relación de médico-paciente. Ahí también hubo una ruptura en el cual la tecnología tuvo su inserción. El primer punto, obviamente, en la telemedicina, que lo va a tratar el doctor. La atención remota de guardias. Esto un poco lo que les decía antes, era a veces impensado el tema de la atención de pacientes a distancia. Las historias clínicas digitales, electrónicas o digitales, en donde obviamente es, le diría que un aspecto esencial de lo que es hoy en día la telesalud, en el cual una historia clínica que puede ser vista por varios especialistas, varios médicos al mismo tiempo y en lugares totalmente distintos, es decir, deja de ser solamente una hoja digitalizada. Es un sistema en el cual se nuclea y se adapta todo lo que tiene que ver con no solamente la historia clínica, sino los estudios médicos, las imágenes, los videos, todos los procedimientos quirúrgicos, la medicina que ha tomado ese trabajador. Es un resumen totalmente complejo en el cual la tecnología ha incidido y hoy en día pueden acceder en base a cualquier trabajador. Si bien la historia clínica y la atención remota de guardia son por ahí la imagen más visible de lo que pueden hacer las TICs en los sistemas de salud, también están los portales de pacientes y las aplicaciones móviles que se han hecho justamente para una accesibilidad y un dinamismo distinto. En los cuales obviamente también lo que buscan es generar justamente ese punto de adaptación.
Esos 4 puntos en lo que tiene que ver justamente con esa relación médico-paciente. Pero también ha habido un cambio en lo que tiene que ver en la relación profesional con profesional. Y fíjense, tareas administrativas en lo que tiene que ver en lo interno, en un sanatorio, obviamente se incluyó el tema del teletrabajo, pero puede haber, y hoy en día hay, reuniones de comité médicos especialistas para tratar un determinado caso, la telementoría y las interconsultas y ateneos en los cuales se pueden tratar cualquier tipo de caso crítico por profesionales que capaz que están a distancia de miles de kilómetros. Y lo mismo en lo que tiene que ver justamente con la educación remota. La educación remota de alguna especialización de un profesional, sea de Argentina, sea de Brasil, sea de España, sea de donde sea. Hoy en día un claro ejemplo fue la primer disertante. La educación remota también es una herramienta en la cual la tecnología ha sido una solución. Todos estos casos tienen transversalmente cruzada la tecnología. Punto y aparte, y un poco de manera resumida, ya que el doctor González Blanco también tocó el tema, se lo merece el teletrabajo y las modalidades híbridas. ¿Y por qué lo traigo un poco como punto y aparte? Porque justamente acá también tenemos un cambio de paradigma, teniendo en cuenta que el empleador al día de hoy sigue siendo el responsable en brindar un lugar seguro para el trabajador. Y justamente cómo hoy en día puede brindar un lugar seguro si no tiene el control del lugar en donde está justamente el trabajador. Supónganse el domicilio, supónganse lo que les decía, está trabajando en un parque, está trabajando en un bar, está trabajando en un coworking. Sobre esos lugares el empleador no tiene ningún tipo de incidencia y pese a eso al día de hoy sigue siendo el responsable en que el trabajador no se lesione. Se han detectado en base a esto, en base a determinados estudios doctrinarios también de teletrabajo y de las modalidades híbridas, determinados factores de riesgo psicosocial con sus consecuencias en el estado de salud, tanto mental como física del trabajador. Y solamente a modo de ejemplo traigo estos factores de riesgo psicosocial que tienen que ver con el control y la autonomía del trabajo, en ese caso la falta o exceso justamente de esa autonomía, las relaciones sociales y su flexibilidad. Ahí es donde se trabaja la incidencia en la conciliación de la vida privada con la vida laboral, el uso y abuso de las tecnologías de información y comunicación, las competencias y exigencias, o los incrementos más que nada de los niveles de exigencia que pueden ser desde el punto de vista patronal o empresarial, y cómo inciden en ese trabajador, y el punto del desarrollo profesional, aporte a la inseguridad de la situación del trabajo. Como les mencionaba, estos factores psicosociales tienen sus consecuencias en el estado de salud mental, tensión y estrés, adicción al trabajo, ansiedad, estados depresivos, fatiga mental, sensación de aislamiento, problemas de concentración y trastornos de sueño. Y también consecuencias en su estado de salud física, como ser fatiga, cefaleas, mareos. Lo trataba muy bien, estaba muy bueno el dibujo que nos presentó la primer disertante. Trastornos de sueño, tensión y dolor muscular, problemas respiratorios, disminución del rendimiento, trastornos gastrointestinales, puesta en marcha también de comportamientos perjudiciales como puede ser fumar, comer, beber en exceso y trastornos musculoesqueléticos. Fíjense cómo hemos pasado de ese primer ideal de teletrabajo que allá nos vendía esta hermosa pandemia a lo que en la realidad comenzó a aparecer con el transcurso de la misma. Bueno, ahora bien, en base a todo esto, podríamos decir, bueno, cerramos ahí y nos vamos todos contentos, pero el tema es que esa nueva realidad nos ha traído determinados desafíos. El primer desafío tiene que ver justamente con el hecho de reconocer que esa crisis del modelo presencial de la prestación de tareas no es algo transitorio, no es algo que pasó y hoy en día ya post pandemia lo podemos solucionar, sino que es algo permanente, es algo que se quedó y es algo que el mercado de trabajo lo debe asumir como un desafío a su adaptación. El desafío justamente en ese primer punto es la necesidad de adaptación justamente a esa nueva realidad, a la nueva modalidad virtual de trabajo que nos trajo la pandemia y también desde la medicina esa nueva necesidad de adaptación al nuevo paradigma del médico paciente.
No solo eso, obviamente que la pandemia justo como nos trajo esa aceleración impresionante de la implementación de la tecnología a las nuevas modalidades de trabajo, lo que fue generando también fue generando una cierta apreciación en las personas a las empresas que justamente ofrecen el teletrabajo. Lo decía el doctor también, que hoy en día las personas por ahí prefieren, no un 3x2, prefieren teletrabajo completo, no quieren saber nada con el teletrabajo. Pero lo que nos habla de eso es que justamente es una herramienta en la cual está en boga a la hora de analizar, supónganse, el ofrecimiento de un puesto de trabajo. Hoy en día un trabajador, lo primero que pregunta en las entrevistas laborales es cuántos días de teletrabajo hay, o si hay teletrabajo. Incluso eso lo valora por encima de la remuneración que pueda llegar a pagar determinada empresa. Interesante punto, el tema de la resistencia al cambio. Y un poco tomo lo que trajo el doctor con el tema de la justicia. Acá como generalmente hay una resistencia al cambio porque justamente estamos cómodos con nuestras modalidades, con las formas de trabajar, y no queremos que ningún cambio nos genere justamente, o nos da miedo que ese cambio genere un aumento en lo que tengo que hacer. Desde la justicia pasó exactamente lo mismo, siempre estuvo ese temor a la implementación de lo digital, y no es algo nuevo, créanme, lo mismo que decíamos que el teletrabajo y las tecnologías se están hablando desde 1973, en la justicia los sistemas justamente de gestión judicial llevan, les diría, más que 10 años, y en los cuales no solamente estaba esa resistencia al cambio de lo que podía pasar si se perdía el expediente digital y no teníamos el papelito en los archivos, sino también estaba justamente, y esto lo pongo como una apreciación personal, lo que tiene que ver con el componente económico de esa resistencia al cambio. A veces cuando no está el componente económico y justamente la decisión de que el cambio se produzca y que trae atrás de ese cambio una determinada suma de dinero para generarlo, el cambio busca cualquier tipo de argumento para que no se produzca. Así que bueno, eso también lo tomo como un desafío, superar esa resistencia al cambio, y una propuesta también que puede ser es integrar a las personas a las cuales se les van a aplicar ese cambio de manera anticipada, para que justamente no tomen el cambio como algo negativo, sino que sean partes del proceso en el cual va produciendo y va generando que ese cambio se produzca. Las limitaciones legales, esto ya es conocido por todos, lamentablemente nuestra normativa no se dicta en los momentos en los cuales nosotros necesitamos que se dicte. Los congresos tienen lo mismo que la justicia, tienen otros tiempos en los cuales no se guían a veces por las necesidades de la realidad. Así que ahí también, lamentablemente, fíjense, y esto lo traía como ejemplo de cómo en la medicina ese retraso en la legislación ha generado que un médico capaz que matriculado aquí en la provincia de Buenos Aires no podía atender un paciente de Córdoba. Pero si ese paciente de Córdoba le hacía una videollamada, ahí sí podía estar atendiéndolo. Entonces fueron justamente estos planteos, lo traigo como un ejemplo muy burdo, pero que al día de hoy la legislación no está terminando de abordar estas ciertas problemáticas y ese es el desafío justamente como para abordarlo. Lo mismo, y lo ato a esto, y esta sí es una pregunta que creo que tenemos que hacernos todos, es si estamos preparados culturalmente para este tipo de cambios. Y ese creo que es el punto más complicado a la hora de abordarlo, la adaptación cultural y social a esta nueva realidad, que a veces es un proceso que siempre es a largo plazo, esa adaptación cultural o el cambio cultural, y lamentablemente en nuestro país no tenemos procesos a largo plazo. Siempre vemos el corto plazo y eso es una crítica que puedo llegar a hacer a ese desafío, pero sí lo veo como una necesidad. Y por último lo toco porque también medio resumido, porque lo tocaron anteriormente, el tema de la hackeabilidad. El desafío en la hackeabilidad lo tomo también justamente con el tema de las historias clínicas electrónicas, ahí donde está el valor más preciado hoy en día de los pacientes, donde está toda su historia
clínica, médica y todo lo que pueden haber abordado cada uno de ustedes desde el inicio de las atenciones de ese trabajador hasta el momento crítico en que necesita algún tipo de información para tomar justamente una decisión médica. La hackeabilidad justamente es la que pone en riesgo todo ese valor de oro y en la cual el desafío es justamente el aumento en la inversión de la tecnología preventiva. Tecnología preventiva justamente para evitar no solamente la hackeabilidad, sino, imagínense, una filtración de historias clínicas de un sanatorio a una nube. Lo tomaba como ese extremo. Cada uno de estos desafíos los podemos resumir justamente en la intención de transformar cada uno de los riesgos que trae en oportunidades. Y a modo de conclusión, un poco para respetar el tiempo que me marcó querido Gonzalo, ahí quiero más que nada compartir con ustedes que la tecnología, y que me han nombrado, me han escuchado nombrarla en tantas oportunidades en estos 20 y pico de minutos, tiene y tuvo una incidencia importantísima en el mercado de trabajo, más que nada con su componente de virtualidad. El hecho de introducir la virtualidad en el mercado de trabajo ha generado los quiebres que les mencionaba justamente en el espacio físico de trabajo, en esa concepción física del trabajo en un establecimiento de una empresa, y también en lo que tiene que ver con la jornada laboral. Pero creo que el desafío en esta oportunidad también, y se los mencionaba al inicio, la intención de esta charla es generar en ustedes también un análisis, ciertos disparadores de análisis críticos de esta temática que tiene para tirar manteca al techo a la hora de discutir. Es justamente que no nos quedemos con ese punto de que la virtualidad entró y generó un quiebre en el derecho laboral y bueno, vamos a ver si nos adaptamos. Sino que justamente esa introducción de la virtualidad en el mercado de trabajo genera no solamente oportunidades para el mercado de trabajo, sino para el mercado asegurador y cada uno de sus protagonistas. Cuando lo analizaba en el sentido de qué oportunidad puede generar para un trabajador, es justamente en extender las fronteras de la posibilidad de ofrecer su fuerza de trabajo hacia otros países hoy en día. Con el teletrabajo internacional, un trabajador argentino puede estar trabajando tranquilamente para una empresa del extranjero, o viceversa, una empresa argentina contratar a un trabajador extranjero. Esa es una oportunidad totalmente potencial al día de hoy. Para las empresas justamente tienen esa oportunidad de optimizar los procesos productivos. Para los estados también es la oportunidad de generar un cierto nivel de garantías mínimas de protección para generar un orden público internacional. Para la medicina, justamente lo que decíamos, la oportunidad de poder adaptar ese nuevo cambio de paradigma de médico-paciente. Y para el derecho laboral, por último, en la oportunidad de meter a la virtualidad en el espacio, en ese nuevo espacio virtual de trabajo y en la prevención virtual que se tiene que empezar a generar justamente en donde esté el trabajador al día de hoy prestando tareas. En fin, y como conclusión, lo que no tenemos que hacer es justamente tomar el modelo virtual de trabajo que nos trajo la pospandemia al mercado de seguro con las herramientas normativas y condiciones de la presencialidad. Justamente creo que ese es el mayor desafío. Muchas gracias, no solamente por la escucha y por el respeto. Gracias, Adrián, por tu enfoque. Ahora escuchamos a Augusto.